Cuando la canción ya no suena más, vengo en sencillez, deseando dar algo de valor a tu corazón. Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos? Que el Señor les bendiga, que el Señor los guarde y les dé salud y estabilidad. Hoy vamos a estudiar el Salmo 91. Específicamente vamos a hacer un énfasis de cómo vivir bajo el amparo del Altísimo. Abran sus Biblias en el Salmo 91, que está aproximadamente a la mitad de la Biblia, y fijémonos en el versículo número 2. Dice así: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Quién no conoce el Salmo 91? Desde niños, con frecuencia, lo hemos visto abierto en una Biblia, en algún rincón de la sala, como para alejar cualquier peligro del hogar. Y ahí se quedaba, lleno de polvo, algunas veces hasta con telarañas. Sin embargo, nadie se permitía que esa página sea volteada, o que abrieran otra sección de la Biblia, como si se tratara de un conjuro. Esto se llama bibliomancia. El atribuirle poderes a la Biblia por el libro en sí, y no por la fe que el hombre desarrolla en su corazón respecto a la fiel palabra de Dios y su efecto en la vida de cada uno. Y de eso vamos a hablar. Ante todo, quiero destacar que la palabra de Dios escrita es para que la creamos, no para que la usemos como una especie de talismán o una fuente de poder a nuestro antojo. Fíjense, en Romanos 15, versículo 4 dice lo siguiente: de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Ahora que estudiaremos ese Salmo 91, hay varias cosas que tienes que tomar en cuenta. Primero, lo que Dios dice en su palabra es verdadero y se cumplirá. La voluntad de Dios es que nosotros confiemos en Él y no tengamos dudas en nuestro corazón. Dios cumple su propósito en la vida de cada hombre y tiene una atención especial sobre la vida de cada uno de sus hijos, los que, por supuesto, viven de acuerdo a su voluntad. Los pensamientos de Dios son superiores a los nuestros, y sus caminos no son como nosotros lo imaginamos. Dios guía el camino del creyente según un propósito que va más allá de la muerte de nuestro cuerpo, ya que nuestra vida continúa después de terminar este cuerpo terrenal, y recibiremos uno que tiene una calidad eterna. ¿Cómo te acercas a Dios? ¿De vez en cuando? Cuando las cosas se ponen difíciles, cuando sientes que estás perdiendo el control, o vives como debe ser ante su presencia de día en día. Hay una cosa que yo sí aprendí, y es que aun cuando yo estoy lleno de defectos humanos y que fallo, me fallo a mí mismo, le fallo a mi familia, le fallo a mi prójimo, le fallo también a Dios. Sin embargo, confieso mis pecados y confieso esas debilidades delante de Él. Él declaró que es fiel y que perdona mis pecados y me lava toda mi maldad y me restituye ante su presencia por medio de Jesucristo. Así que lee su palabra,
Piensa en lo que dice allí y aprende a confiar en lo que está escrito. Siempre hay algo nuevo. Y eso es lo que te mantiene con vida y en una constante expectativa. Y eso vitaliza esa relación con tu Padre Celestial, nuestro Padre Celestial. Una de las verdades que me llamaron la atención es que Dios recalca continuamente que nosotros confiemos en Él. Vamos a definir lo que es confianza. En el contexto de la Biblia, significa que todo lo que dice Dios es verdadero, es creíble, que no se va a alterar, ni aunque pasen miles de años. El valor de sus declaraciones permanece para siempre, porque Él es eterno. Vayamos ahorita a estudiar ese Salmo 91. En el versículo 1 dice: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso en la sombra del Omnipotente. Perdón, en la sombra del Todopoderoso. Aquí se indica que aquel que está sobre todo, el Dios Todopoderoso, te esconderá fuera del alcance de aquello que te puede perturbar. Su sombra es una protección que te permitirá relajarte dentro de una situación estresante, como esta situación que estamos viviendo a nivel planetario. Y en el Salmo 91, versículo 2 dice lo siguiente: yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Cuando experimentas una situación donde tus recursos para defenderte, tus recursos para protegerte se vuelven escasos, te sientes amenazado por algo que tú no puedes controlar, te sientes expuesto y vulnerable, ¿no es así? Como creyente, puedes levantar tus ojos espirituales al Señor, pues Él te ha prometido ser refugio al oprimido, refugio en los tiempos de angustia. La fortaleza es un lugar protegido con murallas o fuertes construcciones de defensa para protegerte del enemigo. Además, cuenta con armamento para la defensa y provisiones para resistir mucho tiempo. Cuando Dios se compara a sí mismo a una fortaleza, cuán poderosa debe ser esa fortaleza. Y la confianza en la promesa de Dios es el pase que te permite entrar en esa fortaleza y refugiarte allí. Vamos ahorita a estudiar el versículo número 3. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas. Antes que todo, quiero aclarar que Dios permite que cosas que consideramos malas sucedan en nuestras vidas y alrededor nuestro. Y para los hijos de Dios, todo sucede para nuestro bien. Y lo que no logramos entender, porque hay muchas cosas que realmente no se pueden entender, es que no siempre nos saca del problema. Él quiere entrenarte en tu fe para que esta fe crezca fuerte. Él no siempre quita el dolor o la enfermedad, pero en ella te consuela y te hace capaz para manejar ese dolor, esa crisis, esa situación difícil, esa enfermedad. No siempre te va a sacar el fuego de aflicción, de esa tormenta que te angustia, pero Él quiere algo especial. Él quiere que tú aprendas a confiar en Él, aun cuando estés en el fuego o en medio de esa tormenta que te está azotando. Ahorita vayamos a lo que Él define la trampa del cazador. Se refiere a alguien que pone trampas al hombre, alguien que quiere o tiene la intención de cazarte. Hay gente que vive con malas intenciones y eso lo sabemos.
Y ellos están tramando continuamente planes y estrategias muy malignas. Actúan de una manera encubierta para que no te des cuenta. Pero el Señor no les quita los ojos de encima. Y Él se manifiesta en medio de esa situación. Él sí conoce esas intenciones escondidas. Y en su cuidado te liberará de esa trampa que a escondidas te han preparado. Cuando el salmista habla de la peste destructora, nos viene a la mente la situación que están atravesando todos los países en el mundo. Yo estaba revisando un informe donde se muestra un mapa mundial, y he visto que aún hasta las islas más remotas del Pacífico tienen infección. Pero lo bueno es que Dios nos promete protección. Es decir, nuestro cuerpo físico podrá estar libre de toda enfermedad, o de, en todo caso, ser fortalecido para que pueda recuperarse. Recuperarse de una infección, o suspender el efecto destructor de la plaga que está sobre nosotros. En el Salmo 91, versículo 4 dice: pues te cubrirá con sus plumas, y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. Así como la gallina cubre con sus alas a sus polluelos cuando comienza a llover, o cuando cruza un gavilán por arriba, el Señor nos protege con lo que afirma en su palabra. Esa palabra es un escudo que te rodea por delante, por detrás y por encima. Es como un búnker en el cual te puedes refugiar de los males que suceden alrededor de ti. Lo que sí tienes que hacer es levantar ese escudo de la fe y entrar en el búnker de la protección en Cristo, mediante la confianza y la expectativa de lo que Él promete. Eso también lo va a cumplir. En el versículo 5 dice: no temerás al terror de la noche, ni flecha, es decir, hoy en día bala, que vuele de día. Lamentablemente en nuestro país presenciamos muchas veces que la violencia se desata de noche. Muchos andan en un estado de pánico de lo que puede sucederles si la noche les sobreviene estando solo en la calle o en un lugar poco conocido. No hay seguridad en ningún lado. Las urbanizaciones, los conjuntos residenciales, fábricas, comercios y etcétera parecen ya fortalezas con altos muros, con alambradas, con cercos, cámaras, luces, alarmas. Y aún así, parece que cuanto más se instalan, parece que más inseguros se sienten. Pero no así. Si tu confianza está firmemente anclada en la palabra, sin dejarle un espacio a la duda, no tienes que temer. También puedes creer en lo que dice el libro de Job. En el capítulo 11, versículo 18 dice lo siguiente: vivirás tranquilo, porque hay esperanza. Estarás protegido y dormirás confiado. Tampoco tienes que tener miedo de esa bala perdida que vuela de día. En el versículo 6 de este Salmo 91 dice lo siguiente: ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye de día. Cuando leo esto me acuerdo del énfasis que Jesús ponía en sus enseñanzas cuando decía: de cierto te digo. Lo hacía para recalcar una verdad. Y hallamos de nuevo una afirmación muy similar en el versículo 3. Nuevamente se habla de la plaga o peste. Ya la Organización Mundial de la Salud declaró hace, creo que 2 semanas, al coronavirus como una pandemia. Es decir, una plaga, una epidemia que está extendiéndose por todo el planeta. No hay rincón, con excepción de la Antártida, a la cual realmente nadie quiere ir, ¿verdad? No hay excepción, no hay lugar que se oculta ante esa plaga.
esta plaga, que sigilosamente puede pasarnos en un inocente saludo de contacto físico, o mediante una tos, o un estornudo, o rozar una superficie que esté contaminada. Es difícil, pero nuestra confianza está en el Señor. También vemos que debemos ser responsables y proteger en amor cristiano a nuestro prójimo, cuidando de no pasar una contaminación a nuestros hermanos o hermanas, a nuestros familiares, nuestros amigos o simplemente nuestros conciudadanos. Seamos prudentes y cristianos responsables. No todos gozan de esa protección especial que los creyentes tienen. Fíjense lo que dice el Salmo 91:7, muy controversial, pero muy actual. Podrán caer 1000 a tu izquierda y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. Y el versículo 8 completa lo siguiente: no tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido. Parece que el Señor está interviniendo directamente en la historia de la humanidad, aunque muchos lo nieguen. Pero hay muchos también que están empezando a creer. Es una oportunidad para nosotros para testificar. Hay muchas diferentes interpretaciones bíblicas de estos dos versículos, pero cuando la palabra es clara, no hay que buscarle 5 patas al gato. Lo que se muestra aquí es que Dios es soberano para determinar cuándo va a morir quién. Fíjense, hay gente que muere aislada, de muerte común, fuera de los ojos del público en general. Mueren en pequeños grupos también, como siempre ha sucedido, y de eso viven las funerarias. Es natural, así como la gente nace, así la gente que nació muere. Pero cuando la gente muere en poco tiempo y en grandes cantidades y públicamente, esto sí espanta a la gente. Porque repentinamente se hallan enfrentados a la omnipotente soberanía de Dios y a la innegable realidad que todos están tratando de negar. Si es la voluntad de Dios que vivamos o muramos, estamos en sus manos. Sin embargo, mediante la fe, tenemos la expectativa de estar bajo su prometida protección. Y estar bajo la expectativa significa que confiadamente y basado en las promesas de Dios, tú estás esperando con paciencia que esa palabra se cumpla. En el Salmo 91, versículo 9 dice lo siguiente: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Y cómo apropiarte de esa promesa? El Señor nos ha dado una breve y clara indicación. Si vamos al Salmo 37, abran su Biblia en el Salmo 37, vayan al versículo 4 y vamos a estudiarlo de ahí en adelante. Dice: deleítate asimismo en Jehová, es decir, mantén tu comunión y estudio de su palabra con constancia. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón, es decir, las peticiones que se ajustan a su voluntad, y las podemos extraer de sus promesas. En el versículo 5 de este Salmo 37 dice: encomienda a Jehová tu camino, es decir, expon en fe tu esperanza y expectativa en una actitud de oración ante Él, y confía en Él, es decir, cree contra viento y marea en su promesa, y Él hará. Regresemos al Salmo 91, al versículo 11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. Salmo 91, 12 dice: en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. ¿No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados
para ayudar a los que han de heredar la salvación, dice en Hebreo 1:14. El Señor nos rodea con sus ángeles. No los vemos. Pero si nos ponemos a pensar, notamos que en muchas oportunidades de nuestra vida hemos sido protegidos y ayudados de una forma que realmente no es natural, no es normal. Evidenciamos de que el Señor envía a sus ángeles para nuestra ayuda. El versículo 13 continúa: aplastarás al león y a la víbora, hollarás fieras y serpientes. Este versículo en particular se refiere a esa protección que el Señor te da cuando tienes que enfrentar a los espíritus malignos del reino de las tinieblas. En Cristo, quien venció a Satanás, tenemos la victoria sobre estos invisibles seres ponzoñosos que están perturbando continuamente a nuestro país. Como dice en Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Y el versículo 14 dice: yo lo libraré, porque él se acogió a mí. Lo protegeré, porque reconoce mi nombre. Y continúa en el 15: él me invocará y yo le responderé. Estaré con él en momentos de angustia, lo libraré y lo llenaré de honores. Reconocer su nombre implica que reconozcamos a Jesucristo como el Señor sobre nuestra vida. Él es nuestro pastor, nuestro redentor. Él tiene una especial relación de cuidado con nosotros. ¿Sabes por qué? Porque somos parte de su familia y Él cuida de su familia. Cristo nos aseveró: cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Juan 14, 13 y 14. Y el Salmo 91, 16 completa: lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Aquí tenemos la promesa de una vida larga. Esto no solamente se extiende a esta vida terrenal, sino también a la vida eterna. El cumplimiento de nuestra salvación en Cristo. Y hasta acá llega nuestro estudio. Hermanos, yo les recomiendo vuelvan a leer ese Salmo 91, disfrútenlo. Tienen tiempo, apréndanselo de memoria, hagan el esfuerzo. Porque hay muchas promesas. Y pueden hallar otros salmos que apoyan a ese Salmo 91 y que lo complementan. Usen esa palabra, aliméntense con ella, fortalezcanse. Y que esa palabra esté en sus corazones, en sus mentes y en sus labios para testificar, para fortalecer, para consolar, para apoyar. Y que el Señor los guarde en todo momento, que el Señor les bendiga, que los guarde en salud y que esté con ustedes cada día de sus vidas. Gracias por escuchar este estudio. En el nombre del Señor te lo agradezco. Amén.